Listo. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a hablar el día de hoy acerca de otra característica de los fluidos, que es la presión. Ya en la sesión, en el video anterior, checamos la parte de la propiedad de densidad. Vimos la parte de gravedad específica y se resolvieron algunos problemas. En este caso vamos a hablar de la presión y pues vamos a comenzar. Primero vamos a definir a la presión en general como la presión, que la vamos a simbolizar con la letra P de presión, va a ser igual a la fuerza aplicada sobre el área. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, vamos a tener, ¿no?, una área, una superficie en donde nosotros vamos a aplicar una fuerza. Es, por ejemplo, cuando nosotros decimos presiona un botón, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la superficie de un botón, con nuestro dedo hacemos una fuerza y realizamos la presión sobre esa área. Entonces, esa es la definición de manera general de presión. Todo va a depender obviamente del área en la que se está aplicando la fuerza y de la cantidad de fuerza. Entre más grande sea el área, menor va a ser la presión. Entre mayor sea la fuerza, mayor va a ser la presión. Ahora, la presión está medida en lo que es, bueno, sus unidades de medición. Las vamos a encontrar, vamos a borrar esta parte. Las vamos a encontrar en, obviamente, unidades de fuerza, que son los newtons. Entonces, las unidades las podemos encontrar en newtons, que son unidades de fuerza, sobre metro cuadrado, que son unidades de área. O también, comúnmente, la presión se mide en pascales, ¿no?, que es otra de las unidades que normalmente se utilizan para medir la presión. Entonces, vamos a ver, PA sería la abreviatura de la unidad de pascales, que no es más que los newtons sobre metro cuadrado. A eso equivalen las unidades de Pascal. Otra cuestión importante que podemos encontrar es, si desarrollamos nosotros las unidades de newtons, encontraríamos que realmente la presión también se puede escribir en kilogramo sobre, bueno, más bien, aquí me equivoqué, antes del sobre va, antes del sobre me faltó unidades de metros. Entonces vamos de nuevo, es kilogramo, que es masa, kilogramo por unidades de metros. Dejen, me apoyo de algo porque no está fluyendo bien mi mouse. Ahí está, ahora sí ya se me va a facilitar más escribir. Ingeniero, Mande. disculpe, no está presentando pantalla, no se ve. Ah, ¿no se ve? A ver, vamos a ver. Creo que efectivamente no se ve. Efectivamente me faltó toda la pantalla. Ahí está. Ahora sí ya se ve. ¿Ya? Ok. Entonces decimos presión es igual a fuerza sobre área. La fuerza tiene unidades de newton, el área tiene unidades de metro cuadrado. Eso también lo vamos a encontrar como unidades de pascales, que es en la que se mide la presión. Y si lo desarrollamos los newtons, pues recordemos que la fuerza está dada por la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración, ¿no? En donde la masa está dada en unidades de kilogramos y la aceleración está dada en metros sobre segundo al cuadrado.
Entonces, por eso Newton se desarrollaría como kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado sobre metro al cuadrado. Que bueno, haciendo simplificación serían por ahí el metro cuadrado con el metro de arriba y me quedaría kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. Pero bueno, no vamos a hacer ese desarrollo. Ahora, eso es en sistema internacional. Recordando que bueno, como tenemos a nuestros vecinos estadounidenses muy cerca, pues en ocasiones también se utilizan lo que son las unidades del sistema inglés, en donde, pues bueno, en este caso, recordemos que la fuerza está dada en libras, LB, y que pues obviamente ellos miden en pulgadas, lo que son la parte de longitudes. Entonces sería sobre pulgada cuadrada, que son las famosísimas PCIs, ¿no? De su acrónimo en inglés, PCIs, que es a veces lo que también medimos la presión. Por ejemplo, la presión de los neumáticos de los autos se miden en PCIs. Normalmente, pues la presión de una llanta, digamos, de un auto compacto va entre los 32, incluso 30 PCIs, hasta los 36, que es normalmente lo máximo en llantas, digamos, convencionales, ¿no? Es otra forma de medir la presión. Se miden las llantas, pues porque obviamente estamos diciendo que nosotros metemos aire. Ese aire va a ejercer una fuerza alrededor del neumático, en todo lo que es la goma del neumático, y eso es lo que se mide, la presión, la fuerza que se ejerce sobre las paredes del neumático, y obviamente es esa fuerza por unidad de área. Entonces, esas son las unidades. Eh, Ahora, otra cuestión que hay que destacar, ¿no? En este caso, y ya hablando principalmente de los fluidos, que la presión trabaja de una manera no diferente, pero sí tenemos que tener cierto cuidado a la hora de trabajar con fluidos. ¿Por qué? En general, nosotros ya vimos que los fluidos pueden ser normalmente en estado líquido o en estado gaseoso. Son las dos formas en las que nosotros conocemos a los fluidos. En la cuestión de líquidos, pues los líquidos normalmente son incompresibles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros le aplicamos una fuerza a estos líquidos, normalmente el volumen no va a cambiar, va a mantenerse constante. A diferencia, por ejemplo, de los gases, que los gases sí son, bueno, hay gases incompresibles, hay gases compresibles, pero la mayoría se comprime. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo aplique una fuerza, este gas va a cambiar su volumen. Normalmente se va a contraer, o sea, el volumen va a pasar a un menor volumen. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en las jeringas, ¿no? Si nosotros quitáramos la aguja de una jeringa, el émbolo lo retraemos hasta la parte trasera y posteriormente le ponemos el dedo, vamos a ver que el émbolo lo podemos mover algunos centímetros, ¿no? Esa es la parte de compresión. De hecho, nosotros lo que estamos haciendo es cambiar la presión. ¿Qué quiere decir esto? Que le aplicamos una fuerza por unidad de área y ese aire que quedó encerrado en la jeringa, al taparle el orificio de un lado, pues bueno, ese aire está cambiando de volumen y estamos cambiando su presión. Ah, por ejemplo, si hacemos el mismo experimento con la jeringa, pero en lugar de succionar aire, lo llenamos con agua, vamos a ver que sí vamos a poder, igual, le tapamos el orificio de un lado y tratamos de empujar el émbolo, vamos a ver que se desplaza, pero el desplazamiento es mínimo. Y eso es porque los líquidos normalmente no se comprimen o no tienen una gran cantidad de compresión. Ahora, hablando en ese aspecto de los fluidos, si nosotros, por ejemplo, ¿no? Llenáramos un tinaco con un fluido, o sea, con agua, ¿no? Vamos a decir que este tinaco está, está relleno de agua, ahí,
está relleno de agua, nosotros observaríamos que si le hacemos agujeros de forma aleatoria, ¿no? Al tinaco, observaríamos que el agua sale del tinaco. Si yo le hago un orificio en la parte derecha, pues el agua saldría con una presión que si lo hago al otro lado, ¿no? Pues también saldría con una presión, que de hecho sería la misma presión de un lado que del otro, ¿no? A la misma altura, y que si yo lo hiciera en la parte inferior, pues también tendríamos que el líquido sale con una presión, o sea, sale con una fuerza por unidad de área. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener que entonces un fluido aplica una presión sobre el contenedor en el que está. Ese fluido siempre va a aplicar una fuerza perpendicular al área. Por ejemplo, si nosotros dibujáramos, casi el verde no se ve, vamos a dibujarlo con rojo, nosotros viéramos o pudiéramos ver la presión, ¿no? Lo que veríamos es que existe una fuerza que está empujando sobre las paredes del tinaco, ¿no? Por eso es que nosotros vemos que pues el agua, ¿no? A la hora de tener una fuerza ya afuera debido a la gravedad, vamos a ver cómo el agua genera un arco, pero va a salir por ese orificio. Si los fluidos no ejercieran una presión sobre todo el contenedor, entonces lo que nosotros podríamos hacer es generar un agujero en el contenedor y si encontráramos un punto en donde no se ejerciera presión, en donde no se ejerciera fuerza sobre el contenedor, pues veríamos que ahí no saldría agua. ¿Por qué? Pues porque no hay una fuerza que empuje el agua hacia afuera. Y ahí, pues bueno, tendríamos un truco mágico, ¿no? De que le hacemos un agujero y no sale agua, a pesar de que el contenedor está lleno de agua. Bueno, eso no lo observamos. De ahí podemos deducir que la fuerza o la presión, ¿no? Que en este caso lo estamos reflejando en fuerza por área, por unidad de área, está repartida en todas las paredes y en todas las direcciones perpendiculares al contenedor, ¿no? Y si nosotros las dibujamos hacia abajo, pues bueno, la presión iría hacia abajo. ¿Ok? Ahora bien, bueno, si nosotros agarráramos un punto, vamos a dibujar un punto, nosotros agarráramos un punto por aquí, ¿no? Ahí. Y supongamos que fuera un cubo. Entonces, no sé si esto me permite dibujar en 3 dimensiones. Bueno, vamos a tratar de dibujar un cubo. Un cubo aquí, la parte trasera, la parte delantera y ahí. Ahí está. Bueno, sale medio chueco, pero supongamos que ese es un cubo, perfecto. Ok, si nosotros supongamos que este puntito que está aquí adentro, sumergido en el agua, fuera un cubo, otra de las cuestiones que observaríamos de la presión es que la presión o la fuerza en ese cubo tendría la misma magnitud en todas las direcciones. En cada una de las caras tendríamos la misma presión. Si nosotros nos preguntáramos, bueno, ¿y qué pasaría si no tuviera la misma fuerza en todas las caras? Bueno, lo que observaríamos es que en un fluido, como fuera el agua, en un tinaco, si no tuviéramos la misma fuerza en todas las caras de ese cubo, entonces lo que veríamos es que el agua se estuviera moviendo, a pesar de que sabemos que si el tinaco no está sujeto a ninguna fuerza exterior y tenemos agua adentro, pues el agua está en relativa, ¿cómo decirlo? Sin movimiento, en un movimiento, o más bien en una
¿cómo decirlo? Ay, ahorita se me fue la palabra. En una... estaría estático de forma relativa. Y decimos de forma relativa porque ya a nivel molecular sí hay un movimiento. Porque recordemos que es mínimo, pero recordemos que los espacios en el estado líquido pues no son como en el estado sólido que están fijos, sino que hay un espacio entre molécula y molécula. Pero bueno, a grandes rasgos, ese movimiento molecular no se ve en la parte macro, ¿no? En la parte grande. Nosotros no veríamos eso. Pero si no fuera la fuerza o la presión igual en todas las caras, entonces lo que estaríamos viendo es que si nosotros pusiéramos un objeto ahí a flotar y como les digo, no aplicáramos ninguna fuerza, sino que estamos una fuerza externa en el tinaco, sino que tuviéramos un líquido en reposo, pues veríamos cómo el objeto se estuviera moviendo por todo el líquido, ya que las fuerzas no son equilibradas. Hay que recordar que bajo la primera ley de Newton, que es la de la estática, en donde decimos que la suma de todas las fuerzas es igual a cero, y para eso, ese igual a cero quiere decir que, bueno, no hay un movimiento, que en este caso tenemos el objeto estático, justamente sería eso. Como todas las fuerzas son en todas las direcciones del objeto que nosotros sumergimos dentro del agua, pues bueno, esas fuerzas se contrarrestarían unas con otras, al final tener un sistema de fuerzas tal que no permite que el objeto se mueva, a pesar de que está sumergido, ¿no? En agua, todas las fuerzas que ejercen presión sobre sus caras no permitirían que el objeto se moviera. Bien, eso es en un punto, ¿no? No estamos hablando en un punto. Sin embargo, la presión sí difiere de punto a punto dependiendo de la profundidad. Un caso que nosotros podríamos tener es que si nosotros observamos, por ejemplo, los buzos, el buceo, ¿no? Hay buzos que se meten sin equipo al agua y nada más se meten con un snorkel y con las aletas y realmente no es un equipo muy avanzado, pero normalmente ellos nadan o hacen esta actividad a un nivel muy cercano a la superficie del mar. Pero si nosotros nos queremos adentrar en un nivel inferior, en un nivel más inferior o en una profundidad mayor del mar, tendríamos que usar un equipo especial como lo hacen los buzos, ¿no? Que se meten en un traje, se ponen un casco metálico para poder, ¿cómo decirlo?, sumergirse a una profundidad ya mayor. Y eso es debido a que la presión va a cambiar dependiendo de la profundidad a la que nosotros nos sumerjamos dentro del fluido. Bueno, si nosotros supongamos, ¿no? Que estamos en este punto y queremos medir la presión desde la superficie del agua hasta el punto que hemos dibujado, entonces nosotros tendríamos una columna de agua. ¿Por qué dibujar una columna de agua sobre el punto? Ay. Bueno, porque resulta que el agua, ¿no? Tiene un peso. Esta columna que nosotros tenemos aquí tiene un peso. Entonces, si nosotros decimos que queremos calcular la presión en el punto naranja, pues tendríamos que ver qué fuerza es la que está sujeto a ese punto, ¿no? Y después ver el área que tiene ese punto de superficie que está haciendo contacto. ¿Por qué? Hay que recordar que la presión se calcula como fuerza, se calcula como la fuerza entre unidad de área. Entonces, la fuerza que aplica esta columna de agua sobre el punto. Ahora, la fuerza que aplica no es más que la gravedad en este caso. No tenemos otra fuerza más que la gravedad y la gravedad del peso de esta columna que está sobre el punto. Eso quiere decir entonces que nuestra fórmula sería como la presión es igual, bueno, vamos a dibujarla mejor así.
la presión es igual a la fuerza sobre el área, ¿no? Pero la fuerza nada más es debida a una fuerza, que es el peso, el cual simbolizamos con W. W sobre el área. Este W hay que recordar que es el peso. Un poquito acerca de las leyes de Newton, ¿no? Cuando nosotros tenemos un objeto, en este caso vamos a hablar de un objeto sólido, ahí, ese objeto va a caer al suelo debido a una fuerza. Esta fuerza es la fuerza del peso del objeto. Entonces, todo objeto cae, ahora sí que como dice el dicho, todo objeto cae por su propio peso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo dejo caer un objeto, este objeto va a sentirse atraído por una fuerza gravitatoria hacia el suelo, o sea, hacia el centro del planeta, ¿no? Sería como lo teórico, que tendría que caerse hacia el centro del planeta, pero bueno, llega al piso, ¿no? Ok. Justamente esto es lo que nosotros tenemos aquí. Tenemos un objeto, que en este caso es, digámoslo de alguna manera, es este recuadro que encierra un agua, una cantidad de agua. Esta agua tiene un peso, ¿no? Y ese peso se refleja como la fuerza. Entonces es la fuerza por unidad de área, una área que está haciendo presión sobre este punto. Ahora bien, hay que recordar que el peso se calcula como la masa del objeto por la gravedad sobre la unidad de área. Muy bien. Ahora, hay que recordar a su vez que nosotros teníamos una fórmula de densidad. Si recordamos la fórmula de densidad, vamos a escribirla acá arriba. La densidad que ρ se calcula como la masa sobre el volumen. Entonces vamos a cambiar esta masa en términos de la densidad y el volumen, ya que estamos hablando de un fluido. Entonces vamos a reescribir nuestra ecuación y vamos a despejar esto. Entonces la masa sería igual a la densidad por el volumen. Entonces reescribimos a la masa y nos quedaría como la densidad multiplicada por el volumen por la gravedad sobre el área. Ahora, la densidad pues es propia del fluido, ¿no? En este caso la densidad del agua a 4 grados centígrados sería 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Esa sería la densidad del agua. Si fuera agua dulce también habría que aclarar, ¿no? Agua dulce. La gravedad pues es una constante por lo menos a nivel de mar y no muy, pues todavía incluso hasta la punta de un cerro, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México que tenemos una altitud considerable, pues sigue determinándose como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El volumen. ¿El volumen de qué? ¿Qué sería el volumen? Ah, pues bueno, si estoy hablando de una columna, como decíamos, pues esta columna tiene un volumen, que sería la altura de la columna de agua por el área. Realmente, pues esto igual, si nosotros lo dibujamos, si nosotros lo sacamos por acá, sería realmente un prisma rectangular, ¿no? Si lo proporcionamos en 3 dimensiones, pues sería un prisma, algo así, en donde nosotros tenemos nuestro punto en donde queremos calcular la presión, que está aquí abajo, ¿no? Y entonces el volumen de esa columna de agua, recordando que toda esta columna es agua, estaría dada por la altura, ¿no? Como decíamos, del punto de la superficie al punto en donde yo quiero calcular la presión. Entonces, desde la superficie hasta el punto en donde yo quiero calcular la presión, esa sería la altura. Ahora, aquí
tendríamos esta cara, que sería exactamente la misma que es en donde nosotros queremos calcular la presión. A esa cara nosotros le vamos a llamar área, ¿no? Esa área justamente va a coincidir con esta área que nosotros tenemos, que es el área en donde se está ejerciendo la fuerza. Por lo tanto, la presión me va a quedar como la densidad del fluido por la altura por el área sobre, por la gravedad sobre el área. Y bueno, pues haciendo álgebra, esta área con esta área se eliminan y entonces la presión en un punto dentro de un fluido va a ser la densidad por la altura por la gravedad. Y esta es una fórmula importante. A ver. Ahora, muy bien. No tenemos los problemas. Vamos a realizar unos problemas. Uy, ¿dónde los dejé? Ok, bueno, vamos a ver. Vamos a realizar el primer problema. Ya que explicamos esta parte de la presión, ¿no? Dada en términos de densidad, de altura y de gravedad. Ok, entonces vamos. Ay, ¿qué es esto? ¿Por qué se abre? Vamos con los problemas. Ok, vamos con el primer problema. Dice, estime la presión necesaria para elevar una columna de agua a la misma altura que un roble de 35 metros de alto. Ok. Vamos con el primer problema de aplicación. Ahí está. Dice, estime la presión necesaria para elevar una columna de agua a la misma altura que un roble de 35 metros. Vamos a suponer, ¿no? Aquí lo que nos está pidiendo es, imaginemos que tenemos una manguera, ¿no? Ahí. Vamos a dibujar una manguera como referencia. Y por algún motivo, esta manguera necesita sacar un chorro de agua. Vamos a dibujarlo con otro rectángulo. Necesita sacar un chorro de agua a 35 metros. Esto es muy dado, por ejemplo, en las fuentes, ¿no? ¿A qué altura, qué presión necesito para que el chorro de agua llegue a cierta altura? Muy bien. Entonces, vamos a utilizar la fórmula, esta fórmula que hemos definido de presión. Ok. Entonces, mi fórmula quedaría como la presión es igual a la densidad por la altura por la gravedad. Ahora, nos están pidiendo que estime la presión necesaria. Ah, muy bien, entonces me están pidiendo calcular P. Entonces esta fórmula me va a servir para resolver el problema tal cual. Me dan datos como que es agua. Entonces, si es agua, vamos a tener la densidad del agua. No nos dicen los grados centígrados, pero vamos a suponer que es más o menos a temperatura ambiente, que son 4 grados centígrados. O que esa no es temperatura ambiente, pero entre 4 grados centígrados y más o menos 14 grados, 18 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, no hay mucha diferencia en la densidad del agua. Y nos dan una altura, ¿no? Y nos dan esta altura. Entonces, esa altura va a ser H y vamos a calcular la presión necesaria para poder elevar una columna de agua a una cierta altura. Entonces, me están pidiendo calcular la presión, me dan la altura, tengo la densidad y la gravedad, como les digo, vamos a nosotros tomarla como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya están todos los datos, ¿no? La densidad del agua es de 1.00 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico.
que la gravedad es de 9.8, bueno, 9.81, o sea, tener 3 cifras significativas, metros sobre segundo al cuadrado, y que la altura me la están dando, ¿no? El problema, que son 35 metros, entonces H va a ser 35 metros. Vamos a observar que todo tengamos concordancia de unidades, usamos kilogramos, usamos metro, 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 segundo al cuadrado. Perfecto. Entonces no hay que hacer ninguna conversión. Lo único que nos resta es realizar la operación. Entonces es la densidad, que es 1.00 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica a la altura, que son 35 metros, que multiplica a la gravedad, que son 9.81 metros. Metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Muy bien, vamos a sacar la calculadora. Y vamos a ver. Entonces son, bueno, 1.0 para la calculadora realmente no 1.00 no es necesario para la calculadora. Vamos a poner 1 por 10 a la 3, que multiplica a 35 metros, que multiplica a 9.81. Ahí está. Eso es igual a 343.350. Entonces la presión es de 343.000, calculadora, 350. Ahí. Muy bien. ¿Eso en qué unidades queda? Pues eso queda en unidades de pascales. ¿Vale? Como estamos utilizando sistema internacional, serían pascales, que es, pues bueno, este metro cúbico se elimina con este metro, y lo que decíamos, ¿no? Nos queda kilogramo por metro por segundo al cuadrado, que es la unidad de pascal. Ahora, esta cantidad, normalmente los pascales pues es una unidad pequeña, ¿no? Y por lo tanto, los resultados normalmente nos dan en cantidades grandes. Entonces, esto nosotros lo podemos convertir a, ¿cómo se llama? Anotación científica. Y esto nos quedaría como 343.35, vamos a cortarlo a 35, por 10 a la 3 pascales. O que es lo mismo, ya usando prefijos, esto sería lo mismo que 343 kilopascales, ¿no? Bueno, ya redondeado. 343 sería 343.35 kilopascales. Ya redondeado tendríamos 343 kilopascales. Y esa es la presión que nosotros necesitamos para que una columna de agua se eleve 35 metros. Una presión considerable. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una ingeniero. Ajá. Hasta ahí mismo están 343. Ajá. Esta. Ok, muy bien.
Vamos a utilizarlo con algo que es muy común para ustedes y diario lo manejan. A ver, distancias, ¿no? A ver, ah, ¿cuánto sería 1 kilómetro en metros? Exacto, entonces 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces yo tengo 1000 metros, ¿sale? Muy bien. 1000 metros lo puedo representar como 1 por 10 a la 3. ¿Qué quiere decir esto? Ah, bueno, este 10 a la 3 literalmente es una multiplicación. Aquí tengo 1 por 10 a la 3. Pero hay que recordar que 10 a la 3, ¿no? Es multiplicar 3 veces 10. 10 por 10, por 10, por 10. ¿Vale? Ahí. Si nosotros hacemos la multiplicación en la calculadora, pues tendremos 10 por 10 por 10, nos da 1000. Esta multiplicación nos da 1000. Eso quiere decir que es el 10 a la 3 equivale a 1000. Por 1, pues son 1000. ¿Sale? Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? Este 10 a la 3 equivale a 1000. Entonces vamos a ponerlo como por acá, ¿no? Ahí. Ese 10 a la 3 equivale a 1000. Tenemos la multiplicación y ahora tenemos este que es en 343.35. Si usamos nuestra calculadora, son 343.35 por 1000. Nos dan los 343.350. Entonces lo que yo estoy haciendo es no escribir tantas cifras, como resumirlas, quitando, ¿cómo decirlo? Haciendo un factor de multiplicación de 1000. ¿Para qué? Para que la cantidad me quede más pequeña, ¿no? La que yo voy a trabajar. Que en este caso, en lugar de decir 343.350, digo 343.35 por 10 a la 3. Ahora, nosotros decíamos que esto equivale a 1 kilómetro, ¿no? Ah, muy bien. El prefijo kilo está relacionado con la notación científica de 10 a la 3, que también nos está relacionado con un multiplicador de 1000. Por eso es que yo, por ejemplo, estoy quitando, ya en el siguiente paso estoy quitando este 10 a la 3, ¿no? Y le estoy poniendo el kilo. Entonces 10 a la 3 es el equivalente al prefijo de kilo. Y lo que estoy haciendo es, pues, decir 343 kilopascales. Esto lo estoy redondeando, ¿no? 343.35 se redondea a 343. No sube, sino baja. Recuerden que de 0.5 para arriba sube al siguiente entero y de 0.5 para abajo se redondea al entero inferior. Entonces en este caso pues redondeamos hacia abajo porque es 0.35. Realmente si uno quiere, digamos, hacerlo en la práctica rápido, cuando nos salgan cifras muy grandes, divídenlas de 3 en 3, como normalmente lo hacemos en los miles, ¿no? Para dividir miles y millones. Entonces, esta cantidad la dividimos 3 en 3, ¿no? Entonces me quedarían dos partes, 343 y 350. El 343 lo voy a escribir como entero y la otra parte la voy a escribir como decimal. 343.35. Como lo hice de 3 en 3, entonces va a ser por 10 a la 3. Este 3 está simbolizando estos 3 dígitos que estoy recorriendo el punto decimal. Y que es lo mismo, si uno lo quiere hacer rápido, pues divide en 3 y uno dice, pues estos son 343, ya sin la notación científica. Si uno quiere saltarse directamente al prefijo de kilo, pues divido en 3, digo 343 kilopascales o 343
.35 kilopascales. ¿Sale? No sé si ya aclaré la duda o pude aclarar la duda. ¿Mandé? No alcancé a escuchar bien. ¿Sí? ¿Sí quedó? ¿No quedó? Díganme ahora o sufran en los ejercicios. No lo escucho. Bueno, a ver, no sé si sea un problema con su micrófono o qué pasó. Vamos a, vamos a continuar. Si tiene una otra duda, me comenta. Para, para terminar esta sesión, yo esperaría, bueno, ahorita vemos, para resolver este. ¿Qué tan alto llegaría el nivel en un barómetro de alcohol a presión atmosférica normal? Ok. Este problema está interesante porque nos ayuda a introducir otros temas más. Vamos a ver. No agarro el color. Ahora sí. Dice, ¿qué tan alto llegaría el nivel en un barómetro de alcohol a presión atmosférica normal? Primero, tenemos varias herramientas, varios instrumentos para poder medir la presión. Uno de ellos es el barómetro. Entonces, realmente aquí lo que me está diciendo el problema es, vamos a utilizar un barómetro para poder medir la presión. Ahora es un barómetro de alcohol. Muy bien, ahorita dibujo el esquema de un barómetro y si no lo buscamos en internet para que ustedes lo vean porque soy medio malo para dibujar en la computadora. Otra cuestión, otro término que me aparece en este problema es presión atmosférica, que es otra incógnita o interrogante que nosotros tendríamos, ¿no? Y aparte me dice presión atmosférica normal. Bueno, aunque no parezca, nosotros estamos sometidos a una presión, pero a una presión debida no al estrés, no a la presión del trabajo, no a la presión económica. Físicamente estamos sometidos a una presión y es que nosotros estamos inmersos dentro de un fluido. Este fluido es el aire. Entonces, como fluido, así como el agua, como analizamos aquí, ¿no? El tanque de agua y que el agua ejerce una presión sobre un punto, pues ¿qué creen? Que el aire está ejerciendo presión sobre los objetos que están aquí en la Tierra, ¿no? Por lo menos dentro del globo terráqueo. Entonces tenemos una presión. A esta presión que ejerce el aire sobre nosotros se le llama presión atmosférica. Ahora bien, la presión atmosférica se puede medir por barómetro, se puede medir por manómetro, ¿no? Que es otro, o bueno, hay otros instrumentos, hay otros instrumentos que nos permiten, ya más sofisticados, que nos permiten medir la presión, ¿no? E incluso, por ejemplo, nosotros cuando nos miden la presión sanguínea, ¿no? Que nos ponen esta como una banda en el brazo izquierdo y empiezan a, a meter aire en este elemento y vemos como la banda se empieza a inflar y nos empieza efectivamente a ejercer presión sobre el brazo, ¿no? Está ejerciendo una fuerza por unidad de área y con eso nos miden la presión arterial, sistólica y asistólica. Normalmente nos dan
dos valores de presión, ¿no? 120/80, que es la que se considera como normal. ¿Y qué es lo que están midiendo? Pues la presión de un fluido. ¿Qué fluido es ese? La sangre dentro del cuerpo humano. Bueno, ya me desvié del tema. Ese es otro instrumento para medir presión. Pero en este caso, el barómetro. Vamos a buscar en internet una imagen de barómetro para que ustedes lo barómetro para que ustedes lo puedan visualizar. Bueno, estos son los instrumentos barométricos, que realmente es un higrómetro, un monitor de presión, pero, ¿dónde está? Aquí está. Esto. Esto es el barómetro convencional, ¿no? En donde nosotros tenemos un contenedor con un fluido, tenemos un tubo, normalmente de cristal, ¿no? Con el mismo fluido que está aquí abajo, y lo que se hace simplemente es llenar el tubo de cristal con el fluido, voltearlo y sumergirlo sobre el fluido original, y entonces nos va a generar una burbuja de vacío. Justamente hasta donde llega el nivel de la burbuja de vacío, ese va a ser nuestra medición de presión. Si ustedes han escuchado otra unidad para medir la presión, sobre todo presión atmosférica, es en milímetros de mercurio. Y es que resulta que los barómetros que utilizaron al principio para medir la presión atmosférica, pues bueno, eran de mercurio, que es de hecho un metal líquido, el único metal líquido a temperatura ambiente que existe en el planeta Tierra. Entonces lo que hacían era llenar el tubo con mercurio, contenedor con mercurio, lo volteaban. Y como vemos en el diagrama, pues tenemos una presión atmosférica, que es esa presión que hace el aire. Y esa presión que hace el aire hace que ¿cómo se llama? Que el volumen de líquido no cambie, se mantenga estático, o sea, que no se siga vaciando dentro del contenedor, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos ejerciendo una fuerza, que es la presión atmosférica, sobre el área del contenedor, entonces esta presión no va a permitir que el volumen siga creciendo en este contenedor, y entonces que nos genere nada más un nivel que pueda bajar el líquido. Ahora, como les comentaba, este es un barómetro tradicional en donde se usa un fluido que es el mercurio. Ahora nos están proponiendo el mismo barómetro, pero no de mercurio, sino de alcohol. ¿Ok? Y bueno, aquí nos están preguntando, ok, ¿cuál sería la distancia? Esta columna, ¿cuál sería la distancia desde nuestro contenedor hasta la columna del fluido que tendríamos a presión atmosférica? De hecho, aquí ya nos dan una respuesta con respecto al fluido de mercurio. Con respecto al fluido de mercurio, la columna que se forma son 760 milímetros. Por eso es que se dice que la presión atmosférica, de hecho esto es al nivel del mar, es de 760 milímetros de mercurio, porque el barómetro que se utiliza tradicionalmente tiene un fluido de mercurio, entonces son milímetros de mercurio, porque ese es el fluido. Entonces en nuestro barómetro de alcohol etílico, que es normalmente el que nosotros empleamos, sería milímetros de alcohol, no sería milímetros este, de mercurio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar. Primero, nosotros tendríamos que calcular la densidad primero del alcohol. Entonces vamos a buscar la densidad del alcohol. Vamos a buscar una densidad del alcohol etílico.
Vamos aquí. Que creo que ya me la da arriba. Son 789 kilogramos sobre metro cúbico. Perfecto, entonces es la densidad. Entonces ya tenemos a la densidad que está simbolizada con la letra griega ρ. La densidad es igual a 789 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, recordemos nuestra fórmula, ¿no? Que la presión, vamos a volverla a escribir, la presión es igual a la densidad por la altura por la gravedad. Entonces, ya, busqué en internet, ya encontré la densidad del alcohol. La gravedad, pues vamos a hacer el experimento a nivel del mar, ¿no? Vamos a suponer que estamos al nivel del mar, que realmente tampoco sí influye, sí cambia la presión atmosférica, pero bueno, en este caso vamos a decir que el cambio en la presión atmosférica no es muy variable, ¿no? Entonces, si lo hiciéramos aquí, vamos a ver que a lo mejor la presión atmosférica no son los 760 milímetros de mercurio, a lo mejor 757, una cuestión así. Pero bueno, la gravedad igual, 9.81, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me piden que sea una presión atmosférica normal. La presión atmosférica normal, la presión atmosférica a nivel del agua es aproximadamente 1.01 kilopascales. Esa es la presión atmosférica normal, ¿no? Que llamaría normal. Entonces, tengo la presión, tendría que calcular la altura. Muy bien, vamos a hacer un despeje. La altura va a ser igual a la presión sobre la densidad del fluido por la gravedad. Y entonces, pues ya tenemos los datos. Vamos a colocar la presión, que son 1.01 por 10 a la 3. Hay que recordar que si usamos el prefijo kilo es por 10 a la 3. Esto es muy importante para los cálculos, pascales. Esto es muy importante para los cálculos. ¿Por qué? Porque si se me olvida que son kilopascales y yo nada más pongo 1.01, voy a tener un resultado erróneo. Va a tener un resultado con un error de 1000. Entonces hay que tener mucho cuidado. La densidad del alcohol son 789 kilogramos sobre metro cúbico. Y la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Vamos a usar la calculadora. Vamos a hacer los cálculos. Abrimos paréntesis. Ponemos 1.01 por 10 a la 3. Este es en la calculadora, es el exponente de 10. ¿Sale? Y le tenemos que poner el... ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre. Base y el exponente. Tenemos que poner el exponente de 3. Entonces cerramos paréntesis. Ahí está. Y eso lo vamos a dividir entre 789 por 9.81. Ahí. Ponemos igual. Y nos va a quedar una altura de 0.130, creo, ¿no? 30. Voy ya redondeándolo. Tomo 1, 2, 3 cifras y redondeo, ¿no? A partir de este veo que es 4, entonces redondea hacia abajo y se queda como .130. Ok.
Pero hay que recordar que por unidades las estamos trabajando en metros, ¿no? Metros. Y los pascales están dados en metros. Entonces esto sería metros. Quiere decir que nosotros tendríamos una columna, si lo transformamos en milímetros, de 130 milímetros de alcohol, ¿no? Eso sería nuestra medición. 130 milímetros de alcohol. Eso quiere decir que dentro de nuestro barómetro, si nosotros lo dibujamos, ¿no? Ahí está la base, está el tubito, ahí, y tendríamos una altura de 130 milímetros. Estos serían 130. Bueno, no sería hasta arriba. A ver, sí, yo ya me estoy alucinando, ¿no? Tendríamos que tener un vacío. El líquido llegaría más o menos por acá, supongamos. Y de ahí a la base de mi tubo estarían los 130 milímetros. 130 milímetros de alcohol. Ahí. 130 milímetros. Con el mercurio llega a 760. Obviamente difiere la altura, ¿por qué? Porque difiere el fluido, sobre todo la densidad del fluido. Tenemos una densidad de 789, una densidad más baja que incluso el mercurio. Vamos a investigar cuánto es la densidad del mercurio. Densidad del mercurio. La densidad del mercurio, aquí está, hoy en gramos sobre mililitro, no, esas unidades no me sirven. Aquí está, densidad del mercurio, es Wikipedia, vamos a, en esta ocasión, sí que más o menos es esa densidad. No hay mucha, aquí no hay mucha diferencia en, ¿dónde están las propiedades? Aquí está la densidad. Es de 13.534 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces tiene una densidad mayor. Eso genera que nosotros tengamos una columna mayor del sustituyéndolo por mercurio. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Manómetro. Van a aparecer por de estos. Aquí está. Manómetros abiertos, sí, cierto. Abiertos. Ahí está. Otro elemento o instrumento que nos sirve para medir la presión son los manómetros, que bueno, en este caso se llama manómetro abierto. Un manómetro abierto es un tubo de cristal o de vidrio curvado. Este me parece que ejemplifica mejor esta parte, en donde en un extremo se le coloca bueno, se conecta una presión, ¿no? Y del otro lado tenemos la presión atmosférica. La presión atmosférica ejerce una fuerza sobre el fluido, la presión conectada ejerce otra fuerza, y entonces la diferencia entre cada una de las alturas se mide nuestra presión, ¿no? Entonces esto nos puede servir para medir presiones con base a la presión atmosférica. Ok, otra característica importante es que cuando nosotros ponemos por ejemplo, cuando nosotros ponemos un manómetro abierto,
y por el otro lado no le conectamos nada, o sea, no hay una diferencia o una presión diferente a la atmosférica. Por un lado tenemos presión atmosférica y por el otro tenemos presión atmosférica. Lo que vamos a observar es que ambos lados se nivelan, ambos lados están al mismo nivel. A diferencia, por ejemplo, del que veíamos aquí, arribita, ¿dónde está? Este, en donde si tenemos una presión, cuando nosotros tenemos una presión, entonces vamos a tener una diferencia de altura. ¿Por qué? Porque esta presión es diferente a la atmosférica. Entonces, esa diferencia de presiones me va a dar una diferencia entre las alturas del fluido. Esto es importante para el siguiente problema. De hecho, este lo vamos a ver aquí mismo porque hay un dibujito, ¿no? Dice, una casa en el fondo de una colina se abastece mediante un tanque lleno de agua de 5 metros de profundidad, el cual está conectado a la casa por un tubo de 110 metros de longitud que forma un ángulo de 58 grados con la horizontal. Aquí está el 58 grados con respecto a la horizontal. Entonces está conectada por un tubo que es inclinado, ¿no? Determine la presión manométrica del agua en la casa. Bueno, aquí lo que nos están diciendo es prácticamente vamos a determinar la presión manométrica, vamos a utilizar este principio del manómetro, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Bueno, suponemos, ¿no? Que el agua aquí arriba está a presión atmosférica. ¿Quiere decir esto? Pues que está sujeta a pesar de que está medio cerrado, pues si tenemos huecos por ahí de la tapa o algo así, pues bueno, va a estar sujeta a presión, ¿no? Atmosférica, o si no hay ninguna otra fuerza, no se generó un vacío o cuestiones por el estilo, pues simplemente está a presión atmosférica. Entonces aquí tenemos una presión atmosférica. Nos dice que determinemos la presión manométrica del agua en la casa. Ok, muy bien. Con este diagrama nosotros podemos empezar a trabajar. Entonces, si lo redibujamos, ahí ya llegó al límite mi pizarra. Vamos a generar uno nuevo, a no guardar. Ahí. Entonces, tengo el tanque, ¿no? Ahora sí que lo voy a dibujar muy simplificado. Casi con puras dimensiones, nada más. Entonces tengo el tanque, ahí. Tengo un tubo de 110. Aquí mide 110. 110 metros. Ahí. Ahora, no obstante, dice que el tanque tiene una altura de 5 metros. Aquí tengo 5 metros. Y nosotros, bueno, ya aquí tenemos la tubería que llega a la casa. Nosotros queremos saber la presión, o sea, en este punto, queremos saber la presión. ¿Cuál es la presión a la que llega el agua? Es algo que lo encontramos cotidianamente en las instalaciones de nuestra casa, ¿no? Cuando ponemos un tinaco en la parte superior de nuestra casa. Entonces, sería calcular la presión con la que llega el agua a la parte inferior. Ahora, para poder calcular eso, vamos a reescribir nuestra fórmula. La presión es igual a la densidad por la altura por la gravedad. ¿Sale? Entonces nos piden calcular la presión. Tenemos la gravedad, tenemos la densidad, porque la densidad va a ser la densidad del agua. Pero, ¿qué pasa con la altura? Bueno, en este caso nosotros en los ejercicios anteriores hablamos de una altura, siempre hablamos de una altura. Y esa altura, recordemos que es una altura perpendicular. Por lo tanto, para resolver este problema, no tomaríamos los 110 metros, porque esos 110 metros son del tubo inclinado.
realmente a nosotros la altura que nos interesaría sería la altura desde el suelo hasta de donde sale el agua del tinaco, ¿no? Esta altura es la que me va a servir para este cálculo. 110 no es la altura, 110 es lo que mide la parte inclinada de aquí a acá, pero eso no va a ser la altura que nosotros necesitamos para calcular la presión. Entonces necesitamos calcular esa altura. Bueno, pues nos dan otro dato, que es que esto está a 58 grados y seguramente nos dan ese dato porque lo vamos a utilizar, ¿no? Vamos a recordar un poco nuestras clases de trigonometría. Realmente lo que tenemos aquí, pues es un triángulo, ¿no? Y nosotros tenemos que por el teorema de Pitágoras, pues Pitágoras nos... No, de hecho ni siquiera vamos a utilizar Pitágoras, vamos a utilizar más bien la parte de la definición de funciones trigonométricas. Bueno, porque tenemos un ángulo. Entonces, para calcular los otros lados, con un ángulo y un lado, vamos a necesitar las funciones trigonométricas. Si redibujamos esto, pues nos quedan 58 grados. Este lado mide 110. ¿Sale? Recordemos que a este lado le llamamos hipotenusa, ¿no? H de hipotenusa. A este lado le llamamos A o cateto opuesto y a este le llamamos B o cateto adyacente. Ok, entonces hay una función trigonométrica que me ayuda a relacionar el ángulo con la hipotenusa con el lado A, que realmente el lado A va a ser nuestra altura. Y esa función trigonométrica se llama seno. El seno de 58 grados es igual a el cateto opuesto, que es A, ¿no? Que en este caso vamos a ponerle H de altura, ¿no? De height, porque normalmente el H se utiliza para la altura, sobre, bueno, es más, no los voy a confundir. Voy a dejarle la letra A, ¿no? Para que coincida con esta letra. A. Entonces el seno de 58 grados, que es el cateto opuesto, A, sobre la hipotenusa, que son 110 metros. Si despejamos A me va a quedar que es 110 metros, que multiplica al seno de 58 grados. Y listo, con eso obtenemos la altura. Y entonces vamos a nuestra calculadora y ponemos 110 por el seno. Bueno, aquí yo me equivoqué. 110 por, vamos a escribir el ángulo de 58 y a eso le aplicamos el seno. Ahí está. 110 por seno de 58. Ahora, en las calculadoras, cuando nosotros utilizamos funciones trigonométricas, es muy importante tener en cuenta que la calculadora debe de estar en deg, que son grados. ¿Por qué? Porque la calculadora la podemos cambiar en grados, en radianes, estereoradianes, pero normalmente los que son por default de todas las calculadoras es grados y radianes. Entonces hay que colocar en deg para que nos pueda permitir hacer cálculos en grados. Entonces 110 por el seno de 58, eso es igual a 93.29. Entonces, bueno, 93, sí, punto 29 o 93.3. Vamos a utilizar tres cifras significativas, aunque debería utilizar dos, pero vamos a utilizar tres. 93.2, este es 8, se redondea hacia arriba. 93.3. Entonces tenemos una altura de 93.3. Ok. Entonces ya tengo la altura. La presión sería, la presión es igual a la densidad del agua, que es 1.00 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico
que multiplica a la altura, que ya la calculamos, que son 93.3 metros. Ahí me faltaron los metros. 93.3 metros. 3.3 metros. Que multiplica a la gravedad, que la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. No se ve su pantalla y eso. Ah, ¿no se ve mi pantalla? A ver. Voy a dejar de compartir. Ah, sí. No, a ver. Ahí. ¿Quién sabe por qué se dejó de compartir? Ahí ya se ve. Ya se ve. Ya se ve. Entonces la presión sería 1.00 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos, que es la densidad del agua. 93.3 metros, que es la altura. Efectivamente, esta es la altura, 93.3 metros. Entonces lo que vemos es que de altura tenemos menos que lo inclinado. Claro, sí, si nosotros comparamos esta altura con lo que está inclinado, pues es menor la longitud de aquí a acá que de aquí a este punto. Entonces es lógico que nos salga menos, 93.3 metros de altura. Ah, pero cosa importante, nos falta sumar a estos 93.3 metros, ahorita que regreso al diagrama, nos falta sumar los 5 metros del nivel del agua dentro del tanque de agua. Entonces serían 98, ¿no? Aquí vamos a borrarle. Vamos a borrarle por acá. Sería 98, que son los 93 metros, 93.3 metros, más los 5 metros que tiene de altura el agua dentro del tinaco. Entonces realmente son 98.3. Ahí. 98.3 por 9.1 y listo. Vamos a realizar el cálculo. Entonces va a ser va a ser 1, vamos a abrir paréntesis, 1 por 10 a la 3 por 98.3 por 9.81 y eso me va a dar 964.323, que es lo mismo que 964 kilopascales, ¿no? Vamos a dejarlo en 3 cifras. 964 kilopascales. Esa es la presión que nosotros tenemos en este punto, que serían 964 kilopascales. Ahí. Y listo, con eso resolvemos el problema. Entonces el agua a la toma, o bueno, a la entrada de la casa va a tener esta presión. Ahora, imagínense que por alguna razón estamos realizando reparaciones en la casa y rompemos la tubería, ¿no? La pregunta sería, si rompemos la tubería, ¿qué altura alcanzaría el agua? Bueno, ¿se acuerdan de los manómetros? Los que vemos aquí y hablamos de algo que es aquí, Cuando tenemos la misma presión de este y de este lado, entonces ambas columnas del fluido tienen la misma altura. Si de este lado tengo la presión atmosférica, que la vamos a simbolizar como PA, ¿no? Sí, claro, porque nada más tenemos el aire aquí. Y de este lado tenemos también la presión atmosférica en nuestro, en nuestro contenedor de agua, ¿no? Que es aquí. Tenemos presión atmosférica acá. Y le hacemos un hoyo a la tubería y tendríamos presión atmosférica acá. Entonces, la altura de la fuga sería la misma. Estaríamos hablando que el agua, digo, va a alcanzar un poco menos de
altura, por cuestiones de fricción, por cuestiones de gravedad, por cuestiones, que bueno, esto es como lo ideal, ¿no? Pero alcanzaría más o menos una altura de 98.3 metros la fuga de agua. ¿Por qué? Pues porque tenemos la misma presión en ambos lados. Entonces, al tener la misma presión, la columna de agua que tenemos aquí va a nivelarse a la misma altura de la columna de agua que tendríamos acá. Entonces, nos conviene no romper esa tubería, ¿no? Porque vamos a generar una fuente bastante impresionante. Eso de... Sí, 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 de hecho, ese es el principio que ellos utilizan para... Bueno, ahí sí no entiendo bien qué es exactamente lo que hacen. Según yo es para calcular niveles, pero la verdad es que la técnica no la sé. Pero sí es el mismo principio. Entonces agarran una manguera, le ponen agua y la doblan, ¿no? Y tiene que quedar a la misma altura. Eso sería un proceso de nivelación. Ajá. Pero sí, de hecho, estaba buscando imágenes, pero no encuentro. Presión, a ver, lo buscamos así. Presión atmosférica en diferentes formas. A ver si aparece ahí. No nos aparece lo mismo. Presión atmosférica, el barómetro. Esta imagen. Presión uno. Por ejemplo, ¿no? Nosotros hablamos de columnas de agua. Y nunca hemos hablado de la forma del objeto que contiene el agua. Si nosotros tuviéramos, a ver si aquí, mero, Si nosotros tuviéramos, ¿no? Una presión, que aquí la ponen como presión hidroestática, que es la misma. Si nosotros todos estos tubos fueran abiertos y los llenáramos de líquido, como todos están a presión atmosférica, lo que veríamos es que todos se nivelarían. No importa la forma que tenga el tubo, la inclinación, no importaría. Incluso hasta que dé vueltas, no importaría ninguno de estas formas que tienen los tubos. Como todos están a presión atmosférica, todos se nivelarían a la misma altura. Entonces ahí es un experimento que se puede hacer para comprobar esta situación de la presión atmosférica, que realmente trabaja sobre un fluido. De hecho, esta es una imagen, sí, de mecánica de fluidos, ¿no? Que sería como parte de nuestra materia de la mecánica de fluidos. Y ahí lo tenemos ya, esta es una foto físicamente, ¿no? Cómo es que todos alcanzan el mismo nivel a pesar de que tienen diferentes formas. Y es que efectivamente nuestra fórmula, esta, no implica formas, solamente implica la densidad del líquido, la altura y la gravedad. La densidad y la gravedad son la misma para todos. ¿Por qué? Pues porque es el mismo fluido, porque está conectado aquí abajo, es el mismo fluido, y la gravedad es la misma porque están, pues digámoslo de cierta manera, en el mismo lugar. Entonces, si tenemos la misma densidad, la misma aceleración gravitatoria, y aparte tenemos en todos, ¿no? Vemos aquí que son abiertos, entonces aquí tenemos presión atmosférica, y aunque este dé curva, pues también hay presión atmosférica, y este recto, presión atmosférica. Entonces tenemos misma presión, misma densidad, misma aceleración gravitacional, por lo tanto, todos deben de tener la misma altura, independientemente de la forma, ¿no? Y les digo, aquí lo vemos, la fórmula para calcular la presión
en fluidos no involucra la forma. Es más, si ustedes observan, nosotros iniciamos calculando esta fórmula a través de las áreas, ¿no? Que la presión es igual a la fuerza sobre el área. Al final de los cálculos también observamos que el área para los fluidos no es importante, ¿no? Entonces, también eso influye bastante en la situación de que no importa la gravedad, ¿no? Porque aquí uno diría, bueno, pues este a lo mejor tiene más área, este que está más delgadito tiene menos área. Entonces, si la presión depende del área, ¿por qué están al mismo nivel? Bueno, porque la presión en un fluido no depende del área. En los sólidos sí depende del área, pero en los fluidos, cuando tenemos estamos estudiando algo inmerso en los fluidos, no depende del área. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿No? Ok, muy bien. Bueno, pues voy a prender mi cámara ya para despedirme. Me despido de ustedes, ya los dejo porque ya son 9:41. Espero subirles sus problemas el día de mañana más tardar. Tengo una sesión pendiente con ustedes porque si no me voy a atrasar. Se las voy al igual que esta, se las voy a dejar grabada. Que es el siguiente tema, que es la ecuación de continuidad de los fluidos, para pasarnos ya con esa ecuación de continuidad de fluidos a la parte térmica y cómo es que se hace la transferencia. Al final de cuentas, lo que nosotros estamos buscando es, dentro de los sistemas, cómo es que un fluido o cómo es que a un fluido le podemos transmitir calor. Para nosotros es muy útil porque normalmente en la industria se utilizan los fluidos para principalmente el enfriamiento, que es la transmisión de calor de una energía mayor a una energía menor, ¿no? Que también se puede calentar, bueno, pero eso más bien es ya más un proceso de termodinámica que de termofluidos. Bueno, sí, en ambas direcciones es lo mismo, lo vamos a ver, ¿no? Entonces, cómo es que incluso se involucra la velocidad del fluido, ¿no? Por ejemplo, tenemos vamos a suponer en un boiler, ¿no? Tenemos una flama, esta flama genera un calor, y cómo es que en el serpentín del boiler va fluyendo el agua, y esa agua, a que si fluye a una velocidad o si tenemos una presión, con eso podemos calcular la velocidad, y si tenemos una velocidad podemos definir a qué temperatura podría salir esa agua en nuestra regadera, ¿no? Que sería como lo ideal, o viceversa. Tenemos, por ejemplo, el radiador de un automóvil, en donde tenemos un fluido que es un anticongelante, que tiene unas propiedades específicas. Y bueno, cómo es que este fluido pasa a través del motor y se le transfiere el calor que despide el motor hacia el fluido para que éste lo vaya enfriando. Entonces, voy a grabarles la explicación de continuidad, la ecuación de continuidad, y de ahí ya me voy a pasar a la parte de transferencia de calor. Entonces, bueno, por el momento les voy a dejar los problemas de esta que es presión, que lo vamos a necesitar. Todo lo que es densidad. Ahorita como que ya se relacionó la parte de densidad, que fue el primer tema que vimos. Necesitamos densidad para calcular presiones de fluidos, y para la ecuación de continuidad vamos a necesitar velocidades, presiones y áreas de los tubos por los que fluyen estos elementos. Y después vamos a recordar un poco vamos a ver un poco de termodinámica de forma rápida para ver calor y algunas definiciones, y ahora sí centrarnos en la parte de transferencia y resolver problemas. ¿Ok? Bueno, pues de igual manera, cualquier situación tienen mi número para dudas. Y les dejo el video, ya se los mandaré por el grupo para que ustedes puedan acceder más adelante.
Pues me despido, cuídense mucho. Hasta luego.